Mi nombre es Gastón Barral. Vengo de los Lagos de Junín, no se olviden. No me gusta incomodar ni conversar con cualquiera. Y si alguno se aburriera por culpa de lo que digo, o se tapa los oídos o puede irse para afuera. 771, séptimo piso B. Acá vivía Gastón Barral, cantante, trabajaba en el área de cultura de la UOCRA. De acuerdo con la estimación de los forenses, lo mataron entre las 0 de anoche y las 3 de la madrugada de hoy. No lo podían ubicar. Cuando finalmente la policía llega alertada aquí por los vecinos, entra al departamento y lo encuentra muerto. Y de acuerdo con el dictamen final que se hizo aquí, que lo hizo el médico forense en el lugar, la muerte sería consecuencia de asfixia. Todo esto es el escenario que describen los investigadores de esta causa. Está trabajando la policía, hay un dato fuerte, tenemos una cámara de seguridad en la entrada del edificio, va a ser analizada para ver si registró o no la salida del criminal o si se trata tal vez de una cámara de las que no graba. Se había comentado este tipo de denuncia, este hecho que había tenido en junio del año pasado, que un sujeto, un amigo ocasional, como él había descrito en el parte policial, lo había encerrado y le había robado el teléfono celular. No, pero sí cambiar la llave de la cerradura de acá porque lo habían robado ya 2 o 3 veces. Pero la muerte para el forense que trabajó en el lugar es una muerte por asfixia. Le costó muchísimo llegar a pesar de su talento. Justo en su mejor momento lo mataron. Mi nombre es Gastón Barral y yo tan solo estoy buscando ese instante, ese momento, ese minuto. En realidad, estoy buscando, amigo mío, el día que me quieras. Clavado en lo más hondo del criollo corazón. El misterio de Gastón Barral. ¿Qué pasó con este artista? ¿Quién y por qué? ¿O quiénes y por qué lo mataron el 21 de enero de 2014 en el corazón del barrio de Palermo, en su departamento? Un crimen brutal, atroz, con muchas preguntas que todavía no tienen respuestas. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento de Gastón Barral? Ya vamos a estar contando su historia. Es un artista de una trayectoria importante y estaba creciendo mucho en los últimos años. Cantante, actor, oriundo de Junín, provincia de Buenos Aires. Ese fin de semana, el fin de semana previo a su muerte, viajó a la provincia de Entre Ríos, a unas termas, con unos amigos. Regresó el domingo a primera hora de la noche, ya cuando estaba anocheciendo, cerca de las 20, se juntó con algunos amigos y luego fue a su casa, a su departamento, Godoy Cruz al 2700. Esto es Godoy Cruz, muy cerca de la avenida Santa Fe, cerca de la estación Pacífico, la zona conocida como Pacífico. 1,5 cuadras de la estación Pacífico, como referencia. Son de muchos hoteles, hay hoteles, de mucho tránsito, de mucha gente. Restaurantes, comercios. Y Paulo dice un dato que es muy interesante. Horas previas a que lo maten, estuvo hablando con conocidos, con amigos, en la puerta del edificio. Hasta la medianoche, cerca de la medianoche. Hasta la puerta.
Lo que llama la atención es la brutalidad empleada para matar. Combinó el homicida, este es el departamento, esta es la escena del crimen. Un lindo edificio de la, Sí. de la calle Godoy Cruz, 2771. Sí, 7º piso B. A ver, el criminal combinó, o los criminales combinaron diversas técnicas para matarlo. Golpes, puñaladas, asfixia. Fue un crimen brutal, despiadado. Una escena criminal donde fueron a causarle la muerte y no dejaron ninguna duda, es decir, un accional criminal para decir, te mato y te mato. Y que no queden dudas de que estoy cometiendo un homicidio. Pero además, después del ataque, lo meten en la cama, lo maniataron, fue estrangulado, tiene lesiones de puñal y después estrangulado con su propia remera. Algunos datos para completar la secuencia. Esa tarde regresó de la provincia de Entre Ríos. Fue el fin de semana, a las termas, como les contaba. Domingo, a las 20, se encontró con algunos amigos, subió a su departamento, aparentemente se cambió, se bañó. Estaba de remera y short, mucho calor, 21 de enero del año pasado, pleno verano, mucho calor, cortes de luz, fue un verano caluroso. Cuando baja se encuentra con algunos vecinos, está en esa puerta que estamos viendo, afuera, en la calle. Nadie lo ve subir o con quién sube al departamento, pero evidentemente con alguien subió, o lo engañaron, o lo amenazaron, o era alguien conocido. Eso todavía no está claro. No, de hecho... Pero sube con alguien que él le allana el camino. Porque no hay violencia abajo ni arriba, claro, en el acceso. No hay la típica violencia de la puerta de un domicilio forzado. Lo que no podés determinar es si, como se dice en la jerga, le ganan la puerta del edificio, lo meten para adentro, lo obligan a entrar y por eso no hay nada forzado. Esa cámara no grabó nada, ¿no? La estábamos viendo, esa camarita. Son cámaras que registran que vos desde tu departamento podés ver quién viene, pero no está grabando. Hay muchos edificios que tienen este sistema de vigilancia o portero, visor. Sí. En definitiva, no está grabando porque no grabó nada. No tiene sistema para grabar. Lo cierto es que él ingresó y él subió al menos cerca de la medianoche. Minutos más. Se estima la medianoche por los testigos. Sí. 8 de la mañana, el otro día, día lunes, la encargada del edificio, que por un acuerdo que tenía con Gastón, también le hacía la limpieza del departamento. Era un hombre que vivía solo. Gastón tenía 43 años. Va al departamento para hacer la limpieza. Se asusta porque la puerta estaba abierta. Ni siquiera semitrabada, no, abierta. Había una endija, ¿sí? Alguien se había ido y ni siquiera había cerrado la puerta. Empuja un poco la puerta, ella tenía llave igual porque iba a hacer la limpieza. Empuja la puerta que estaba abierta, la presiona y ve el horror. Ve sangre, destrozos, daños. Todo muy revuelto. Todo revuelto. Llama a la policía y se descubre la escena del crimen. Me tocó estar ese día ahí para C5N, en vivo. Las primeras versiones que se hicieron circular en la escena fueron versiones que nunca se probaron en el expediente. La primera versión fue: investiguen la vida íntima de Gastón Barral. Ojo con la pista de un taxiboy. Ojo con la pista de un hombre que fue contratado para prestar un servicio sexual y termina matando a su ocasional cliente. De todo eso no se probó absolutamente nada. Ahora, a casi 2 años de este homicidio, lo peor que tiene la investigación es que no tiene querellantes, porque Gastón no tenía familia capaz de poder querellar, no tenía ningún familiar directo. Tiene un hermano que tiene una enfermedad, no lo aceptaron como querellante. Él tiene sobrinos, son chicos, son adolescentes, jóvenes. Tiene muchos amigos, pero no tiene un pariente directo para que participe como querellante en la causa. Entonces poco lo que pueden averiguar, además. Muy poquito.
porque nadie está presentado en el expediente, salvo dependen de la acción del fiscal. Hablando de lo que pasaba aquel día, presten atención a este testimonio que obtuvimos aquel día 20... ¿Estuviste vos? Vos, sí, Mauro, me tocó fuiste ir. al lugar. Me tocó ir. 21 de enero, presten atención a la palabra de el peluquero, que queda pegada a la peluquería del edificio, que cuenta un detalle que vamos a desarrollar. Lo habían asaltado un tiempo antes, pero en realidad más que asalto, él había denunciado que un conocido suyo le había robado algo del departamento. ¿Está vinculado a aquel robo anterior, aquella denuncia que él había hecho en una sede policial contra un conocido por un robo? ¿Tiene vinculación con el resultado homicidio? Presten atención a lo que decía el peluquero exactamente apenas se conocía el asesinato de Gastón. Se había comentado este tipo de denuncia, este hecho que había tenido en junio del año pasado, que un sujeto, un amigo ocasional, como él había descrito en el parte policial, lo había encerrado y le había robado el teléfono celular. No, pero sí cambiar la llave de la cerradura de acá porque lo habían robado ya 2 o 3 veces. También por eso, por lo que decís vos. ¿Era frecuente estos amigos que él mismo describía, que por lo menos que llegaban hasta este lugar? Mirá, nosotros siempre lo veíamos solo, era una persona excelente. Él acá vivía solo, ¿no, Gastón? Solo, sí. A veces lo venía a visitar el sobrinito. Junín, él es de Junín. Sí, aparentemente sí, a mí no me había dicho nada de eso. ¿Desde qué año que ya vivía acá Gastón? Hará 10 años que vive, sí. Bueno, ¿cómo era Gastón? ¿Qué nos podés contar? ¿Que lo conocías? ¿Tenías trato con él? Sí, una persona muy ubicada, excelente persona, se podía hablar de absolutamente de todo, muy educada y no tenía problemas con nadie. ¿Lo veían por ejemplo, cuándo fue el último día que lo viste? ¿De la semana pasada o esta semana que lo viste a Gastón? Yo lo vi la semana pasada. Hay vecinos que lo vieron hasta ayer a las 12 de la noche, más o menos, por lo que dicen los vecinos. Yo realmente no estaba. Bueno, ahí está la palabra del peluquero. La verdad que cuando nos tocó ir, la nota la hacía nuestro compañero Rubén Suárez, yo estuve a la mañana, Rubén fue a la tarde. La verdad que el dato era inquietante. O sea, vos tenías un cantante, actor, asesinado de una forma brutal. Lo único que se determinó que le habían robado al momento del homicidio era un teléfono, no más que eso. Eso es lo raro. Lo raro. Y tenías el antecedente. Los vecinos, todo el mundo sabía, porque Gastón le había contado que un tiempo antes se había denunciado a un conocido por un robo dentro de ese departamento. Entonces, era una pista para tener en cuenta. Voy a decir, bueno, justo lo mata, de una forma brutal, lo ata, estaban buscando plata. ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanta brutalidad? Y los vecinos, que todo el mundo sabían por boca del propio Gastón Barral que él había denunciado a un conocido un tiempito antes por un robo ocurrido adentro de ese mismo departamento. Es decir, la escena del crimen había sido la escena de un robo cometido por un conocido de él un tiempo antes del homicidio. ¿Están relacionados? Relacionaron todo en ese momento. Esta es la pregunta. Relacionado. ¿Cómo saberlo, no? Saberlo, lo que pasa es que no llegó a nada, pero el tema de que hayan robado solo un teléfono es raro también. Siguiendo la pista o la posible pista de un crimen cometido por un taxi boy, vamos a suponer que esa no hay nada. Fue la primera. Que esa fue la primera hipótesis. No quedó nada. Y que sea cierto. Vamos a suponer que sea cierto. ¿El taxi boy va a matar por matar o mata para ocultar otro delito, el robo? ¿Mata para ocultar el robo de un teléfono? ¿Te puedo subir la apuesta? Vamos a suponer que Suena poco, ¿no? Suena poco, todo por un teléfono. Vamos a suponer que era cierta la hipótesis del taxi boy, que fue lo primero que se dijo en el lugar. Hoy no es la principal hipótesis. Por eso, pero digo, vamos a suponerla por válida. Sí, vamos a suponerla por válida. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Lo metieron preso? ¿Lo identificaron? Como hemos destacado otras investigaciones donde sí ubicaron al asesino, un empresario de la calle Olleros a 1800 y metieron en cana al taxiboy brasileño que lo mató y lo condenaron este año. Acá no surgió absolutamente nada que conduzca ni a la hipótesis del taxiboy ni a la hipótesis de vincularlo con el robo anterior que había sufrido Gastón Barral. Hoy técnicamente es una causa, ¿sabe cómo le llaman a la justicia a esto? Autores ignorados. Homicidio NN. No se sabe quién fue, no se sabe por qué. Este es el contenido actual de esta investigación y para colmo nadie puede presentarse, y vamos a tener un testimonio muy fuerte, muy emotivo, de la persona que más amó a Gastón Barral, que es
la novia o la pareja, ella dice no novia, sino la pareja que tuvo en los 90 y que fue la amiga hasta el último día de su vida. Una actriz, igual que él. Una actriz. Se dedica al arte. Que dice, la verdad, no me entero de nada porque no puedo estar ni presentada en el expediente y nadie me comunica. Porque no tiene una relación directa. No tiene relación, no tiene vínculo. Pero ¿quién era Gastón Barral? Cantante, artista, dirigía la parte de arte o de actuación en un sindicato. Había comenzado a crecer mucho en los últimos años con esas presentaciones que estamos viendo, como la que estamos viendo ahí, como cantante de tango y folclore. ¿Quién fue Gastón Barral? El hombre de 43 años, oriundo de Junín, que fue brutalmente asesinado y su crimen hoy sigue impune. Su mejor amiga, la que está pidiendo por todos lados ayuda para que se esclarezca el caso, lo va a contar. ¿Quién era Gastón? Y Gastón era un tipo maravilloso, un gestor de cultura impresionante. Él trabajaba para la cultura no solo argentina, latinoamericana. Realmente era un excelente actor, un excelente cantante, maravilloso cantante. Él se presentó en Cosquín, fue revelación de Cosquín en el 99 o 2001, mira, no me acuerdo muy bien, pero en esos años, pues yo no estaba acá en Argentina. Pero era un tipo que hacía cosas permanentemente y que se hizo muy de abajo. Gastón y yo nos conocimos trabajando para una compañía, haciendo obras de teatro para escuelas. Y ingresé para hacer Fuente Ovejuna. Él estaba en ese elenco. Y así nos conocimos. Y la verdad es que lo primero que me llamó la atención fue la ductilidad que tenía para trabajar y la voz maravillosa que tenía Gastón. A partir de ahí, la verdad es que la pasábamos mal en ese momento porque vivíamos de eso. Él recién llegaba de Junín. Yo recién empezaba a trabajar como profesional, como actriz profesional, y fue en ese teatro en que me pude sacar mi carnet de actriz, ¿verdad? Y la verdad es que ha pasado hambre, Gastón. Hemos todos pasado hambre, pero Gastón vivía en otro lugar, en Pasteur y Corrientes, y la peleaba mucho, a pesar de que era también parte del elenco del Teatro General San Martín. Estaba con Alejandra Boero en una obra que no me puedo acordar cuál era. Y después le costó muchísimo llegar a pesar de su talento. Y bueno, hasta que logró tener una mejor calidad de vida, poder ayudar a su familia. Y justo en su mejor momento lo mataron. La verdad que un testimonio, a ver, quiero decir que nos encontramos con el testimonio de esta mujer que para colmo se entera viéndonos a nosotros en aquel momento de la muerte de Gastón. Ella me decía, cuando escuché que hablabas de la hipótesis del taxi boy, no lo podía creer y no me cerraba en absoluto y tenía razón. Lo que pasa que era la hipótesis que bajaron ese día o que filtraron ese día. Cree la amiga de Gastón que con la intencionalidad de, bueno, decir, nada, atenuar, si es un tema de taxi boy queda ahí, a nadie le interesa, se cierra, nadie le pone mucha atención a un crimen de estas características, es lo que cree la amiga de Gastón que pudo haber pasado, que la intencionalidad pudo haber sido esa. Cuando ocurre un hecho conmocionante, no en todos los casos, no es siempre así, en algunos casos lo que hacen es filtrar interesadamente o malintencionadamente, filtrar a los medios, nos filtran, en algunos casos, información errónea en cuanto a al móvil. El móvil. Porque lo que es seguridad pública, a usted lo asusta. Que pudo haber sido un robo, que pudo haber sido un asesino o un asesino en serie, cualquier sea el motivo, eso usted lo asusta. Entonces te meten como un mote. A ver, si es alguien que es asesinado a una disputa
personal, por un tema familiar o por un tema sexual. Póngale el mote que quiera y es menos grave, usted lo asusta menos. Como que el televidente... Es lo que cree. Claro, ¿no? es una creencia, como Una que el creencia, televidente no sé si dice, es así, eso no me puede pasar, mientras que hoy no me va a matar a mí. Me indigna más otra cosa. Puede ser. Entonces, la primera hipótesis Que en eso... algunos casos, sí, porque hay muchos investigadores que son realmente muy serios, te cuentan la posta, no les importa nada, le importa nada de estas teorías de comunicación, les importa esclarecer un caso, qué es lo que corresponde, y está bien, y la mayoría actúa así, como estoy diciendo ahora últimamente, ¿no? Sí, y de esto hablamos justamente con la amiga de Gastón, con Gisela. A ver, presten atención, porque nos vamos a meter de lleno ya en la historia criminal, en la relación que ella tuvo con él a lo largo de su vida, estos 20 y pico de años de relación, de vínculo hasta el último día. Es la amiga, la única que hoy, con el sobrino, te diría, son las personas que están peleando para saber quién mató a Gastón Barral. Presten atención, el vínculo, quién era Gastón, cuál fue la relación de él con Gisela, por qué no tiene ningún viso de seriedad la hipótesis de un taxi boy. Bueno, de todo esto hablamos con ella y esto dijo. ¿Fueron novios ustedes? Sí, novios, digamos... Pareja. Tampoco, porque pareja yo lo veo como mucho más, algo mucho más comprometido. Salimos un tiempo, se dio justo que estábamos ensayando una obra, Hay que apagar el fuego, donde había muchas escenas, digamos, cuerpo a cuerpo. Y bueno, y ahí tuvimos una historia de 2 años que no fue tampoco que salíamos todos los días, nada, nos veíamos en el teatro, tampoco teníamos mucho tiempo. Pero seguimos siendo amigos toda la vida. Yo, cuando Gastón, murieron los padres de Gastón, creo que fue en el 94, primero murió la madre, después murió el padre, a los 3 meses, se dejó morir el padre en realidad. Gastón se volvió a Junín. Él se volvió a Junín y al poco tiempo yo me fui de acá, de Argentina. Estuve 3 años viviendo en el exterior. O sea que lo perdí en ese momento. Sí. Cuando volvimos a reencontrarnos, él seguía en la lucha. Yo era dirigente de actores, después fui dirigente de actores a partir del 2003, una cosa así, no me acuerdo muy bien. Y sí, 2002, 2003. Y lo veía mucho en el sindicato. Más que nada. O sea que el vínculo siguió. El vínculo siguió y todos los sábados hablábamos por teléfono. Él era más conocido como cantante de tango. Él era más conocido. Cuando apareció el caso, a nosotros nos dijeron el cantante de tango. Como cantante de tango. Sí, pero era un actor maravilloso. Sí. Gastón era un actor maravilloso. ¿Qué hacía en el y un sindicato? Cantante maravilloso. En su sindicato, él estaba trabajando últimamente como... Era el director de cultura de la Fundación WOCRA. Ajá. Él ahí hizo cosas impresionantes. Hizo el trabajo con niños que ha hecho para los niños de los empleados, de los obreros de la construcción. Ha formado una orquesta, una banda que era la que tocaba con él, que eran los obreros musiqueros, él la creó. Y unos músicos impresionantes. Y hizo un trabajo impecable. Han pasado por ese teatro que ahora se llama Gastón Barral, antes se llamaba Hugo de Carril, y le han puesto su nombre en homenaje a él. Ahí deslizó la otra actividad que tenía Gastón, que es su participación en el área de cultura de la WOCRA. De la WOCRA, sí, no me salía recién el era el laburo estable que tenía, más allá de los conciertos y demás. Estaba a cargo del área de cultura de la WOCRA. Exactamente. Y había creado, lo contaba Gisela, un espacio muy interesante de trabajo con chicos y demás, formándolos. Muy destacado en eso. Sí, en ese sentido, contaba recién su obra Gisela. Ahora la pregunta es, ¿quién lo mató y por qué? Hay que entrar a un departamento sin violentar la puerta, que nadie registre su entrada, que nadie sepa quién fue el autor, ultimarlo, matarlo con esta mecánica combinada de golpes, puñaladas y estrangulamiento con su propia remera, revolverle absolutamente todo y llevarse un teléfono. Teléfono que
Hay un dato muy interesante que vamos a ir develando en el transcurso de la noche, datos de la investigación. Quien se llevó el teléfono no fue muy cuidadoso, para nada. Eso es rarísimo. Para nada. Eso es muy raro. Siguió usando el teléfono unos días más a través de redes sociales, WhatsApp y otras. Siguió utilizándolo, estaba activo. No lo apagó. Perdón, pará. Vos me decís que siguió el asesino usando el teléfono Sí. de Gastón Barral y que nadie en la investigación Al menos obtuvo hasta la ahora. referencia después de 1 año y medio, casi 2 años, donde se activó por lo menos que en una diligencia hecha judicialmente para decir, empresa de telefonía, dígame la lista de llamadas entrantes y salientes a partir del día del homicidio, localícenme con el sistema Bike, ¿dónde se activaba el teléfono? Que nosotros sepamos, esa información no está. Pero sí queda claro, como usted se va a enterar esta noche, de acuerdo a los testimonios, que el teléfono siguió activo. Increíble. Y siguió activo durante 1 año. Cuando pasó, un tiempo, unos días más siguió activo, pero el número quedó. No fue usado más. Unos días después sí, que se pudo buscar, chequear la zona, como contaba Mauro, no se hizo. Y 1 año después, ese número, por falta de pago, posiblemente, fue dado de baja y el número fue vendido nuevamente por una empresa, la empresa telefónica en la que tenía el servicio, y hoy está en servicio ese teléfono, está en actividad, pero lo tiene otra persona, creo que es una chica que nada tiene que ver. O sea, nadie hizo nada. El asesino se llevó un teléfono. Ese teléfono, unos días después, alguien lo usó, alguien lo siguió usando. Nadie pidió esa información. Vos decís, a ver, Pero además, Pablo, pero además, 1 año después, por falta de pago, la empresa telefónica, la compañía, dio de baja el teléfono y alguien, una mujer fue a comprar un teléfono. Eligió el aparato, le asignan el plan, le asignan el número, le ponen el chip y el chip contiene la misma numeración. o sea, una mujer que no tiene nada que ver con el homicidio. Hoy tiene el teléfono de hoy Gastón está Barral. usando el teléfono de No el Gastón aparato, Barral. se entiende el número. No, la línea. La línea. Si usted deja pagar un tiempo, ese teléfono va a dar de baja y como hay tantos abonados en la Argentina, ese mismo número se lo van a dar a otra persona. Seguramente si usted compró en los últimos 2 años un teléfono, quizás recibió un mensaje de alguien que usted no sabe quién es, no soy yo. Es muy probable que haya sido un amigo, un contacto del dueño anterior de ese número. Pasó en este caso. Increíble. Pasó en este caso. A ver, dijimos que de arranque se filtró en el lugar la hipótesis del taxiboy. Insisto, si era la hipótesis del taxiboy, que es lo que a mí siempre me sorprende cuando matan a alguien, en menos de 5 minutos ya saben quién fue, pero nunca el autor es el sospechoso que plantearon, ¿se entiende? Sí. ¿No? O sea, vos vas al lugar, como dice Sí, Pablo, sí. estás cubriendo la nota y te dice, parece que fue un taxiboy. Bueno, métanlo en cana. Si es tan fácil y era tan obvio que era un taxiboy, ¿por qué no está preso? Porque contrató esto, hizo aquello, no había nada. Nada. Por lo menos probado, nada. Bueno, presten atención porque la amiga Gisela cuenta cómo se enoja. Tiene razón, ¿no? Sí. Uno desde acá a veces dice las cosas que uno dice al aire, el impacto que causan en aquel que las recibe y tiene una relación con la víctima, ¿no? Y ella que nos escuchaba, o me escuchaba a mí puntualmente al aire, va a contar esto, cómo se instaló de arranque la hipótesis del taxiboy, cómo esa hipótesis quedó en la nada y la noche previa. ¿Con quién se encontró Gastón en la puerta del edificio? ¿Los conocía? ¿No los conocía? ¿Era gente del barrio? ¿Eran amigos? ¿Declararon? ¿Fueron citados? Lo cuenta ella. ¿Cuándo se viene a vivir a este edificio que es donde lo encuentran asesinado? ¿Cuánto tiempo antes del crimen se muda a esta zona? 7 años hacía que vivía acá. 7 años. O 7 u 8 años que vivía acá. No era que llevaba poco tiempo, era su lugar. No, sí, era su lugar, su lugar. Incluso yo estaba convencida de que le había comprado acá, pero no, después pensé, no, si hacía poco que trabajaba en Wocra. Contemos que estamos a 2 cuadras de la estación Palermo. Sí. Sí. Como referencia estamos en lo que se llama Pacífico, ¿no? Pacífico. ¿Cómo se anoticia del crimen más allá de lo periodístico? ¿Qué le dicen una vez que se entera del asesinato? ¿Cuál es la primera versión que le instalan? ¿Qué le comentan?
Bueno, la primera versión fue la que escuché en la televisión. Lamentablemente me enteré por ustedes. Estaba mirando la televisión y vi la noticia y a vos concretamente te vi. De Cruz 2771, séptimo piso B. Acá vivía Gastón Barral, cantante. De acuerdo con la estimación de los forenses, lo mataron entre las 0 de anoche y las 3 de la madrugada de hoy. Y la verdad es que fue una negación al principio porque lo miraba y no lo reconocía. Pasaba en un video de él en el que yo decía, no, no es Gastón. Esa negación que uno tiene. Sí. Y decía, no, Gastón no es. Incluso llamé a mi casa para preguntarle a mi hijo si... Le dije, pon ese 5N, por favor, fíjate. Y me dice, no, pero no es Gastón. ¿Y qué va a hacer con un taxi boy Gastón, además? Porque fue la primera versión que instala la policía que lo había matado un taxi boy. Sí, yo te quería matar a vos. Me sentía muy mal. Por lo que escuchabas. Claro. Después supe que, bueno, que eso lo instalaba la policía, que eso... fue lo que se pensó porque no estaba forzada la puerta. Concretamente, ¿qué pasó ese día en este lugar? ¿Qué se supone? Yo sé que estuvo acá. Hablé con Gastón el sábado, a él lo mataron un lunes, madrugada. O sea, habló 48 horas antes. Sí. ¿Él no estaba preocupado? No, estaba en Entre Ríos, estaba en las termas. Ajá. Estaba lo más bien, estaba muy contento. Y hablábamos porque él quería llevar una obra de teatro mía a la fundación. Y bueno, nada, lo más bien, siempre contento. Él siempre se reía muy. ¿Y qué hizo cariñoso. después de ese sábado? ¿Qué es lo que pudiste reconstruir? Bueno, lo que sabés al menos. Nada, porque bueno, el sábado hablamos como todas las mañanas, los sábados, teníamos una charla y después yo sábado y domingo, bueno, sabía que estaba allá, sabía que volvía el lunes o el domingo. Ajá. Y me dijo, bueno, a ver si te venís para allá, para el teatro, bueno. Y el lunes me entero de esto. ¿Y volvió yo sé que el él domingo? estuvo, creo que el domingo, porque él Bien. estuvo con sus amigos hasta las 8 de la noche. ¿Acá? No, en el restaurante, no, en el restaurante de uno de sus amigos. Acá en Capital. Sí, acá en Capital. O sea, volvió en Volvió, la tarde hizo su del vida, domingo sí. y con los amigos estuvo el domingo y por acá también. cenando. Porque los vecinos me contaron que estuvo acá en la puerta porque hacía mucho calor, como hasta las 12 de la noche. O sea, lo vieron hasta Acá las en 12 Sí, de la hasta noche en este lugar. después acá. él subió y no vieron más nada, nadie vio más nada. Bien. Ahí el hallazgo. Sí. ¿Quién encontró el cuerpo? Fue, como les contaba al principio, lo va a contar ella ahora, la amiga, la testigo. Quien encontró el cuerpo fue la encargada del edificio. De casualidad, porque fue a limpiar el departamento. Porque tenía un acuerdo con Gastón. Gastón vivía solo, le limpiaba también el departamento. Y esa mañana cuando se encontró el departamento estaba abierto. Estuvo con gente afuera, pero ese edificio, lo mostrábamos recién, lo contábamos, Sí, como muchos, tienen cámara, pero cámara portero visor. claro, pero no graba. Pero no graba. Usted ve. quién Está la en la camarita. puerta, está la Ahí camarita, está, pero mirá. no graba. Esa cámara no graba. Hay más cámaras de seguridad en la zona, hay varias cámaras de Sí. seguridad. Hay un hotel grande enfrente, a media cuadra otro hotel, hay varios comercios. Un es una hotel muy donde nos comercial. acordamos con Paulo. Paname. Claro, un par de años antes habían matado se había alojado allí un hombre canadiense que apareció asesinado en de la origen costanera. Taiwanés. Sí, por ahí. con pasaporte canadiense y tailandés. que fue ejecutado por un sicario en la costanera norte. Increíble la coincidencia que en la Caso- misma cuadra, ¿no? Caso que está impune. Impune también. Ese caso estaba más relacionado con el tema del narcotráfico, Me acuerdo. la venganza del narcotráfico. Fue en el playón de estacionamiento de un restaurante, estos muy conocidos. Costanera. Que están en Costanera Bueno, Norte, uno de los viejos en la misma carritos de cuadra, Norte, ¿no? enfrente de donde mataron a Está este Gastón edificio. Barral, estaba el hotel donde se alojaba esa víctima. Ahora, insisto con la pregunta, ¿se hicieron bien las cosas? ¿Se trabajó a conciencia? El hecho de que no haya un querellante, alguien que active la causa, que se presente, ¿Cómo se quedan las investigaciones? se traba la Preocupante. investigación, no avanza, o el fiscal agotó todas las alternativas que No tenía, llegó a la verdad nada. no llegó a ningún lado. A veces pasa, ¿eh? A veces hay crímenes que agotás fiscal todas, trabaja bien, hace todo, llamas a todo pero el no llega mundo nadie. y no llegas a ningún lado. Llamas a los amigos, te declaran, la pericia en el lugar no te revela nada, el peritaje no tenés ninguna huella. Bueno, hablando de huellas, escuchá lo que voy a contar la amiga, porque si es como lo cuenta la amiga es preocupante.
nadie levantó huellas. No fue la unidad criminalística. Yo estuve en un momento del día donde no la vi llegar, pero dudo que no haya ido una unidad criminalística a tomar las huellas. Bueno, es la denuncia que está haciendo la amiga, diciendo acá, si había una forma de saber quién era el autor era levantando las huellas. Esperemos que lo hayan hecho. Yo creo, a ver, me suena, yo diría imposible que no levanten las huellas. Se lo preguntamos a la amiga. Se lo preguntamos y esto dice. Y según la policía lo han matado entre las 12 de la noche y 3 de la mañana, algo así. Ahí nomás. Sí. O sea, cuando apenas él sube, lo matan. Sí, pero nadie lo vio subir con nadie. Ah, no se lo ve entrar con ninguna otra persona. Nadie. No hay cámara de seguridad acá, no hay nada. Sí, una, hay cámara, pero si vos te fijás, si vos te fijás hay por todos lados cámaras. Cosa de que nadie... No hay nada, no hay nada. Eso es lo que no entendí nunca, porque en la estación de servicio hay varias, hay enfrente. Porque me he pasado las noches, días, pasando, revisando todo, haciendo todo un trabajo de investigación yo sola. Que vos lo tendrías que hacer. Es que no lo tendría que hacer, pero es que estaban cerrando la causa. ¿Cómo cerrando la causa? Claro, porque al no tener familia, Gastón, el hermano no lo aceptaron como querellante, no aceptaron a nadie, tampoco al abogado de la UOCRA, a nadie. Actuó la policía de oficio y así quedó. A usted no la dejan ser querellante porque no soy familia. Es amiga. Claro, pero... O sea, nadie está reclamando por él. Desde el punto de vista, más allá de, bueno, de lo supuesto, que usted hace públicamente. Los amigos, la causa, ¿no? Y la muevo yo cada tanto. Porque presenté una nota ofreciéndome como querellante, obviamente sabiendo que no me iban a aceptar, pero conozco un poco y sé que metiendo una causa, se mueve la causa, metiendo algo, cualquier cosa, papeles. Bueno, metí el pedido ese, bueno, para que no la cerraran. Y esto porque me advirtieron en la comisaría. Yo empecé a averiguar por la comisaría, que fue donde me dieron... Sí, la que está en Gurruchaga. Santa Fe. Y ahí que me atendieron muy bien. Me llamó la atención que me dijeron que no tenían cómo sacar las huellas digitales. ¿Cómo? Sí, eso me dijeron. Yo digo, pero ¿cómo estamos en el siglo XXI? No sé, volvimos antes de Bucetich. Pero le dijeron que no había forma de levantar huellas de la escena. No tenían los medios, me dijeron. No puede ser. Y por lo que tengo entendido, había bastantes... ¿Había desorden? Sí, era un desastre. A él lo mataron en el living. ¿Nadie se sabe con quién estuvo acá afuera? No, con los vecinos estuvo acá, porque él era muy cariñoso. Nadie lo ve, aparte lleva 7 años acá. Sí, 7 o más. Nadie lo ve ingresar, pero evidentemente sube. ¿La puerta estaba forzada o no? No. O sea, ingresó alguien con él, posiblemente. Con él. O alguien que él conocía y le abrió la puerta. ¿Y cómo estaba el departamento? Y la puerta estaba abierta porque lo encontró la encargada, que es quien le hacía la limpieza. La encargada baja a hacer la limpieza que a las 8 de la mañana. Se encuentra con ese espectáculo, pobre mujer. La verdad es que yo la compadezco porque ha quedado mal. ¿Pero qué estaba haciendo? ¿La limpieza del palier? ¿La limpieza del No, iba a limpiar su departamento. ¿El departamento? Claro, ella además se encargaba de limpiar el departamento. ¿Y qué cae? ¿Tipo 8 de la mañana? Más o menos. Lo encuentra. Y el desastre que había, por lo que tengo entendido y por lo que hemos hablado con su cuñada, era un río de sangre. La alfombra hubo que levantarla, sacar todo, las paredes. Se defendió bastante. Pero estaba irreconocible, le han pegado, no sé, para mí no fue una sola persona, la verdad. Porque lo apuñalaron. Sí, lo apuñalaron, le pegaron, pero él también se ha defendido, pues era grandote, Gastón. Ahí da un par de detalles, ¿no? ¿Y si fueron 2 personas? Es la pregunta que se hace. Bueno, está claro. No. Además era alguien grande, fuerte. Y se defendió. Y se defendió. Si se defendió, preguntamos, ojalá el expediente tenga esta respuesta, la causa judicial, ¿pudo quedarse con ADN de los atacantes? ¿Sirvió para algo? ¿Hay una huella o algún indicio levantado en el acto de defensa de la víctima? Lo está contando la mejor amiga. ¿Quién lo mató a Gastón Barral? ¿Y por qué? ¿Quién o quiénes fueron? Las preguntas que todavía no tienen respuestas. Son muchas. Hoy vamos a tratar de velar al menos alguna. Pausa, ya volvemos.
Mi nombre es Gastón Barral. Vengo de los Lagos de Junín, no se olviden. No me gusta incomodar ni conversar con cualquiera. Y si alguno se aburriera por culpa de lo que digo, o se tapa los oídos o puede irse para afuera. 771, séptimo piso B. Acá vivía Gastón Barral, cantante, trabajaba en el área de cultura de la UOCRA. De acuerdo con la estimación de los forenses, lo mataron entre las 0 de anoche y las 3 de la madrugada de hoy. No lo podían ubicar. Cuando finalmente la policía llega alertada aquí por los vecinos, entra al departamento y lo encuentra muerto. Y de acuerdo con el dictamen final que se hizo aquí, que lo hizo el médico forense en el lugar, la muerte sería consecuencia de asfixia. Todo esto es el escenario que describen los investigadores de esta causa. Está trabajando la policía, hay un dato fuerte, tenemos una cámara de seguridad en la entrada del edificio, va a ser analizada para ver si registró o no la salida del criminal o si se trata tal vez de una cámara de las que no graba. Se había comentado este tipo de denuncia, este hecho que había tenido en junio del año pasado, que un sujeto, un amigo ocasional, como él había descrito en el parte policial, lo había encerrado y le había robado el teléfono celular. No, pero sí cambiar la llave de la cerradura de acá porque lo habían robado ya 2 o 3 veces. Pero la muerte para el forense que trabajó en el lugar es una muerte por asfixia. Le costó muchísimo llegar a pesar de su talento. Justo en su mejor momento lo mataron. Mi nombre es Gastón Barral y yo tan solo estoy buscando ese instante, ese momento, ese minuto. En realidad, estoy buscando, amigo mío, el día que me quieras. Clavado en lo más hondo del